Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Licenciada Claudia Artemisa Pavlovich, gobernadora del estado de Sonora, muchas gracias por su recepción y muchas gracias siempre porque es de las gobernadoras, de los gobernadores más comprometidos con el trabajo en las mesas de paz, de la construcción de la paz. Siempre atenta y es muy importante su trabajo, señora gobernadora. Saludar también al subsecretario de la Defensa Nacional, al general de división diplomado del Estado Mayor, André Fulón. También al secretario de Marina, al almirante José Rafael Ojeda Durán, y al comisario general de la Guardia Nacional, comandante Luis Rodríguez Bucio. Muchas gracias, general, por su invitación y por todo el trabajo que hacen diariamente. Al general de división, diplomado del Estado Mayor, Celestino Ávila Astudillo, y el excomandante de la Segunda Región Militar, así como al general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Jorge Ambía Minero, comandante de la Cuarta Zona Militar. Saludo con mucho gusto a la alcaldesa Célida Teresa López Cárdenas y también presidenta municipal de aquí, de Hermosillo, Sonora, y al comisario Irán Sergio Cárdenas Noble, coordinador estatal de la Guardia Nacional. Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos muy contentos en esta tierra de mujeres y hombres trabajadores, en donde nos han recibido con una gran hospitalidad. Nos encontramos presentes algunos de los integrantes del Gabinete de Seguridad que me honro en coordinar y que es la instancia estratégica para garantizar la colaboración y coordinación de todos los cuerpos de seguridad del país, que es encabezado este gabinete que sesiona diariamente por el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este gabinete lo integran el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, el consejero jurídico, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, a quien le enviamos un fraternal saludo y le deseamos pronta recuperación. También lo integra el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio. Regresar la paz a las comunidades de México es tan importante que el presidente con su gabinete revisa y analiza desde muy temprano, diariamente, las cifras de la incidencia delictiva y da instrucciones con base en la Estrategia Nacional de Seguridad. Es un trabajo diario de coordinación sin precedente, inédito a nivel nacional, que nos ha permitido mejorar las condiciones de seguridad en todo el país, entender las causas de la violencia y actuar con una directriz clara de respeto a los derechos humanos. Se trata también de reactivar la Procuración de Justicia para que no haya más impunidad y siempre avanzar en la construcción de la paz. Uno de los resultados de la estrategia es la disminución en la incidencia criminal, que para 2020 bajó en 16 de 18 delitos de alto impacto. Por lo que hace a esta entidad, a esta importante entidad de Sonora, señalar que ocupa el lugar 20 en cuanto a delitos por cada 100,000 habitantes, por debajo de la media del país. Eso quiere decir que hay mucho trabajo atrás precisamente de estos resultados. La Guardia Nacional es otro de los componentes de la Estrategia Nacional de Seguridad y nos congratula atestiguar su avance y despliegue territorial en este estado de la frontera norte del país. La construcción de instalaciones de la Guardia Nacional, como este cuartel que hoy inaugura el señor presidente aquí en Hermosillo, es signo de su permanencia en Sonora, en condiciones de trabajo óptima y adecuadas para su mayor eficacia. La Guardia Nacional
por tanto, es una realidad aquí en Sonora, con 2.526 elementos. Con esta inauguración son los cuarteles que están, como dijo la gobernadora Claudia Pavlovich, en funcionamiento en Cajeme, Bavispe, Moctezuma, Caborca, Nogales y ahora Hermosillo. Quedan pendientes Navojoa y San Luis Río Colorado. Para este año estamos reforzando el trabajo de prevención de la violencia y el delito en el territorio a través de las 32 mesas estatales y 266 mesas regionales de paz. Este es el mecanismo para territorializar la paz en todo México. Por eso son importantes las sesiones de esas mesas que involucran a los 3 niveles de gobierno. Además, es uno de los pilares de la Estrategia Nacional de Seguridad que nos permite hacer un frente común para construir la paz. Es lo menos que podemos hacer por la población, ponernos de acuerdo para sumar a la fuerza municipal y estatal, a todo el aparato del Estado, como lo estamos haciendo hoy, con la inauguración de este nuevo cuartel de la Guardia Nacional en Hermosillo, Sonora. Les decimos a las y los sonorenses que somos sus acompañantes en este proceso de construcción de paz, que además de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de la Marina, de la Guardia Nacional, el Estado a su servicio cuenta también con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Información, el Centro Nacional de Inteligencia, la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Policía Cibernética, Plataforma México, el teléfono 911 para solicitar apoyo en emergencias. Ya no respondemos a la violencia con más violencia, ni damos palos de ciego, por el contrario, hemos emprendido el camino hacia la justicia y la paz con trabajos de inteligencia. Esta coordinación también nos permite un uso más eficiente y transparente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP, para fortalecer a los policías locales con equipamiento, tecnología e infraestructura, así como mejorar las capacidades de prevención y atención a los delitos de alto impacto. En esta semana recién se firmó el convenio con el gobierno del Estado para la transferencia de recursos de este fondo para fortalecer la protección y seguridad de los sonorenses. Con toda esta fuerza, con todo lo que hemos mencionado, claro que podemos recuperar la paz y la tranquilidad. Esta fórmula de coordinación funciona. Las mesas de paz son una apuesta importante en la Estrategia Nacional de Seguridad. Claro que falta mucho por hacer, por eso estamos aquí, la Guardia y el Gabinete, la Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad, para reforzar los trabajos y la coordinación institucional. La receta es sencilla: perseverancia para sesionar todos los días, coordinación, establecer diagnósticos, estrategias locales, la voluntad política de los gobernantes y hacer uso de todo el trabajo, el conocimiento de los cuerpos de seguridad. Por último, señalar que el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete sigue con la estrategia de seguridad para transformar el país, y no solamente se trata de cuestiones que tienen que ver con policías, o con fuerzas del orden, sino también tiene que ver con la férrea cruzada para erradicar la corrupción y desterrar la impunidad. También tiene que ver con impulsar la reconstrucción del tejido, la cohesión social, el rescate de los espacios públicos y también con atender las causas profundas de la desigualdad a través de la construcción de un sólido andamiaje de la política social. También decir que el gobierno de México sigue trabajando
desde muchas áreas, desde muchas ópticas, como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, la construcción también de caminos en comunidades pequeñas, y pues estamos muy contentos de este impulso transformador que se manifiesta en la apertura de espacios vetados también para las mujeres anteriormente, como lo era la conducción de la seguridad pública del país. Hoy las mujeres mexicanas estamos comprometidas en sumar esfuerzos desde el seno familiar, desde el servicio público, desde la academia y desde el ámbito profesional para lograr el anhelo compartido de vivir en una vida libre de violencias. Hoy estamos aquí para reiterar que es fundamental el trabajo que se hace diariamente en torno a la construcción de la paz. Muchas gracias hoy por su atención, muchas gracias por su presencia y gracias que nos permiten servirles y trabajar para ustedes. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Nos da mucho gusto estar en Hermosillo, en Sonora, en este día histórico, porque un día como hoy, en 1913, nació el Ejército Mexicano. Estamos conmemorando 108 años de la fundación de nuestro ejército. Un ejército que, como lo dijimos en el transcurso del día, surge de las entrañas del pueblo y se ha mantenido de esa forma, vinculado al pueblo, cercano al pueblo. El soldado es pueblo, uniformado. Desde la tropa hasta oficiales son pueblo. Cuando me tocó seleccionar al secretario de la Defensa, llevé a cabo una investigación. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero es muy importante estarlo recordando. Hice una investigación con ayuda de varios actores de adentro y de afuera del ejército. Y tuve en mis manos todos los expedientes de los 26 generales de división. Y una característica, algo que me llamó mucho la atención, es que todos los generales de división venían de familias de el campo, familias de las ciudades, hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de maestros, hijos de militares, pueblo. Estoy hablando de los generales de división. Ese es nuestro ejército,
no es un ejército elitista, no es un ejército oligárquico de oficiales millonarios que forman parte de los grupos de intereses creados de nuestro país. Por eso no hemos dudado en apoyarnos en el ejército para avanzar. Cuando decidimos que era importante la creación de la Guardia Nacional, pensamos en apoyarnos tanto en la Secretaría de Marina, otra institución que es pilar del Estado Nacional, como en la Secretaría de la Defensa. Y así fue que se inició la constitución de la Guardia Nacional, con el acompañamiento de estos dos pilares, que son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Se aprobó la reforma a la Constitución para que tanto marinos como militares participaran en tareas de seguridad pública, porque la Constitución no lo permitía. Y tomamos la decisión de proponer esa reforma. No lo habían logrado en otros gobiernos. Y convencimos a todas las fuerzas políticas del país y se aprobó la reforma constitucional de manera unánime, porque es algo racional, lógico. Nada más pensemos en que hay alrededor de 70,000 elementos en la Secretaría de Marina, más de 320,000 en la Secretaría de la Defensa, alrededor de 400,000 elementos, soldados, marinos, y toda esa fuerza, esos 400,000 elementos, no se podían utilizar para las tareas de seguridad pública. Pero estamos hablando solo de lo cuantitativo. No podíamos contar con la experiencia de años de estas dos importantes instituciones. Todo lo que aportan en cuanto a profesionalismo, en cuanto a disciplina, en cuanto a labores sociales de apoyo a la población. Por eso fue muy bueno el que se aprobara desde el inicio de nuestro gobierno esta reforma, y así, con el apoyo de estas dos instituciones, se empezó a constituir la Guardia Nacional. Llevamos apenas año y medio desde que inició la construcción de la Guardia Nacional, pero es evidente que se ha avanzado mucho. La Policía Federal en su mejor momento llegó a contar con 40,000 elementos y en realidad la mitad eran
operativos, la otra mitad era personal administrativo. 20,000 elementos para la seguridad pública en el país. Ahora la Guardia Nacional tiene 100,000 elementos operativos, 5 veces más en año y medio. La antigua Policía Federal no llegó a tener cuarteles en toda su existencia. Ahora ya son cerca de 150 cuarteles como este en todo el país. Y el año próximo 240 en total. Era lamentable la forma en que se trataba a los integrantes de la Policía Federal. Iban a misiones, a estados, y se tenían que quedar a dormir a la intemperie, en hoteles, y eran mal vistos, no se pagaba a los dueños de los hoteles, un desorden, porque realmente lo que predominaba era la corrupción. Ahora es distinto. Se tienen estas instalaciones para que los elementos de la Guardia Nacional puedan tener refugios, lugares seguros, dignos, que les permitan cumplir la cabalidad con sus funciones. Y también, y aprovecho para informarlo, nunca les van a faltar sus sueldos y vamos a procurar que tengan ingresos justos y seguridad social. El propósito es que también en eso se imite a las Fuerzas Armadas, que tengan la misma seguridad social, las prestaciones que se tiene en la Secretaría de Marina y en la Secretaría de la Defensa, porque no es nada más el salario. Muchos trabajadores mexicanos, servidores públicos, lo que buscan es la seguridad social, que sus familias tengan garantizada la atención médica, los medicamentos, que se pueda tener una pensión para el retiro, que los hijos tengan posibilidad de recibir becas, que haya seguro de vida para que en caso de fallecer, de perder la vida, no queden en el abandono los familiares, no queden sin protección los hijos. Todo eso lo tenemos que garantizar. Tenemos que mejorar cada vez más las condiciones laborales y las prestaciones de los elementos
tanto de base como oficiales de la Guardia Nacional. Vamos así a avanzar. También, como lo mencionaba Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, entendiendo de que no solo es importante la presencia de elementos de corporaciones policíacas. Lo más importante de todo para garantizar la paz y la tranquilidad está en conseguir el bienestar del pueblo, en atender las causas que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Está demostrado que si hay oportunidades de trabajo, salarios justos, si se atiende a los jóvenes, si se procura que no se desintegren las familias, si se fortalecen los valores culturales, morales, espirituales, si hay bienestar, hay paz y hay tranquilidad. Por eso tenemos que seguir con los programas de apoyo al pueblo, las becas para los estudiantes, las pensiones a los adultos mayores, las pensiones a niñas, niños con discapacidad, el apoyo al campo, el apoyo a los pescadores, los créditos a la palabra para pequeños empresarios. Todas esas acciones ayudan a lograr una sociedad mejor y no permitir que la delincuencia enganche a los jóvenes. Allí es donde está la batalla, en quitarles a los jóvenes, que no se lleven a los jóvenes, que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Es lo que nos va a permitir ir serenando al país, serenando a Sonora, mejorando las condiciones de vida para garantizar la paz y la tranquilidad. En eso estamos. Yo tengo mucha fe en el porvenir de nuestro país. Vamos a salir adelante, vamos a enfrentar, como lo estamos haciendo, esta crisis sanitaria, la pandemia. Vamos a salir de la crisis económica y vamos a triunfar. Vamos a heredar un México más justo, más igualitario a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Para eso es esta lucha que hemos dado, para hacer historia. Imagínense si después de años de lucha se llega al gobierno y en vez de trabajar para el pueblo, se hace lo que en ocasiones se llevaba a cabo. Se busca nada más el beneficio personal, el lucro, el hacernos grandes con la riqueza mala vida. Así se puede pasar a la historia, pero al basurero de la historia. Yo lo dije en alguna ocasión, tengo una ambición legítima
quiero pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México. Y no le voy a fallar al pueblo, y voy a lograr mi propósito. Me da mucho gusto estar aquí en Sonora, aquí en este estado que fue cuna de la revolución. Estamos hablando de la fundación, el nacimiento del ejército. Y hoy hablaba yo de que el primer gobernador que se rebela y que se opone a Huerta, que no acepta la usurpación, cuando se detiene al presidente legítimo Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, y al día siguiente de esa detención, un día como hoy, de 1913, envía un escueto y desgraciado telegrama Huerta a todos los gobernadores y a las autoridades militares, informándoles que el Senado lo había nombrado presidente y que ya estaba el presidente Madero en la cárcel y su gabinete. Casi todos los gobernadores aceptaron, menos Carranza. Pero el segundo que protestó y que se sumó a esa causa fue entonces el gobernador de Sonora. Y no solo el gobernador de Sonora, forman parte del ejército naciente sonorenses importantes, como Álvaro Obregón, como Plutarco Elías Calles, como otros sonorenses. Estoy recordando también a el expresidente de la Huerta, que también era de este estado y fue de los primeros en participar en el movimiento revolucionario. No se podría escribir la historia de la revolución sin los sonorenses. Todos ellos apoyaron al presidente, al gobernador, en ese entonces Venustiano Carranza, y suscribieron el Plan de Guadalupe, en donde se acordó luchar para derrocar a Huerta y restablecer el orden legal, el orden democrático. Por eso me da mucho gusto estar en este estado tan importante, Sonora, y informarle al pueblo de Sonora que llevamos muy buenas relaciones con la gobernadora Claudia Pavlovich. Tan es así que me venía platicando acerca del subsidio de la luz, pero pensé que me iba a mandar un oficio, que no me iba a emplazar como lo hizo. Pues claro que vamos a apoyar de nuevo a Sonora con el subsidio a la luz. Lo hemos hecho año con año y lo vamos a hacer que se ayuden, se
apoyen los consumidores de la energía eléctrica por la situación tan especial que se padece en Sonora por las altas temperaturas. Vamos a hacer los trámites, le vamos a dar la buena noticia al secretario de Hacienda de que ya hicimos este compromiso y que los compromisos se cumplen. Muy buenas noches, muchas gracias. El presidente de la República e integrantes de la línea de honor realizarán el corte del listón inaugural de las instalaciones de la Compañía de Guardia Nacional de Hermosillo, Sonora. Con motivo de la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional, escuchemos el toque militar 3 de Diana. Finalice este evento con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. Se hace una respetuosa invitación al presidente de México
a realizar un recorrido por las instalaciones inauguradas.